el tema que he seleccionado son las implicaciones éticas y de derechos humanos, que tienen que ver, pues, con aspectos con los que hemos trabajado muchísimo en la anterior epidemia de VIH e incluso lo que nos tocó también pasar con la pandemia de COVID. En 4 láminas, mi presentación la quiero focalizar en una premisa para abordar el tema, que a mí me parece muy importante que nos ubiquemos y nos coloquemos donde estamos como país Venezuela, las medidas de salud pública más comunes y las que he podido conocer a partir de lo publicado por el propio ministerio en la página web, y también buscar conversar un poco y poner el tema del balance entre los derechos humanos y las medidas sanitarias, ese balance también entre la ética, los derechos humanos y las medidas sanitarias. Y al final, hacer sin ninguna arrogancia algunas orientaciones a los diversos actores que responden en el contexto nacional a estos temas de epidemias, brotes y pandemias. Una de las primeras premisas es que nosotros estamos en un país donde hay una permanente crisis en la salud pública que afecta recursos, conocimiento, política, servicios, participación de las comunidades. Esta crisis está dominada por escasez y deterioro de los servicios de salud pública que amenazan con no poder alcanzar a todos los esfuerzos de prevención, profilaxis y atención. Una segunda premisa que es muy importante es que las emergentes epidemias presionan a la salud pública para responder sobre la marcha en medio del caos subyacente y la carga adicional para las instituciones de salud, sus servicios y las comunidades. Número 3, actualmente existen elementos externos a la salud pública que moldean su respuesta, tales como los medios de comunicación social, las redes sociales y las teorías conspirativas, que yo no quería dejarlas de lado porque sí influyen muchísimo en el tema de las epidemias y moldean lo que la gente piensa sobre estos temas, que limitan, en vez de apoyar a veces la respuesta, sobre todo por también los señalamientos de grupos vulnerabilizados que son afectados. Sin embargo, la ética y los derechos humanos aparecen como un elemento de contención para minorar el impacto restrictivo y negativo que pueden tener las medidas sanitarias en las personas y sus comunidades. Específicamente, el brote de viruela símica en Venezuela aún es poco conocido, es decir, que nosotros aquí, tal cual como lo presentó recientemente Patricia, nosotros estamos trabajando y especulando en base a lo que conocemos en epidemias quizás mucho más extendidas como la de Perú y de otros países por informaciones que nos comparten desde la OPS y otros organismos de salud, y no de lo que tenemos en Venezuela. Entonces, estamos conversando sobre, digamos, de alguna manera, de un fenómeno epidemiológico que aún no conocemos realmente. Y que para la fecha de esta presentación de hoy mismo no se cuenta con información epidemiológica suficiente sobre la caracterización de la epidemia. En cuanto a las medidas de salud pública recomendadas e implementadas para este brote epidémico de viruela símica, yo por lo que he revisado, tanto de las informaciones que nos ha enviado la OMS, OPS y el propio Ministerio de Salud en Venezuela, no hay, son digamos, las medidas tradicionales, lo voy a decir así, medidas tradicionales de contención. Y en el caso de los derechos humanos es importante advertir a las organizaciones y a la gente que los derechos humanos en sí, tal cual como están expresados en las constituciones y en las leyes que los reconocen, los tratados y los pactos, no son absolutos. Y pueden existir excepciones, y estas excepciones están relacionadas, por ejemplo, con una emergencia de salud pública como puede ser una epidemia. Entonces, cuando estamos frente a las confrontaciones sociales en relación a las medidas restrictivas, es decir, existe esa excepción por el tema de salud pública y del bien de la comunidad, que en los derechos no se pueden entender como absolutos. Así, por ejemplo,
Nosotros, si bien existe un secreto que llama secreto profesional y el diagnóstico es un tema que en principio deontológico, que es un asunto entre paciente y médico, en el caso de la notificación obligatoria de las enfermedades efectocontagiosas hay que hacer esa notificación. Y esa notificación la tenemos que entender, que me imagino que los ministerios tendrán que tomar las previsiones para que esa información no se descarrile, vamos a decirlo así, y llegue a manos de personas o de organizaciones o sujetos que la puedan malinterpretar o mal usar. Sin embargo, lo que nos ocurrió, a mí me llamó mucho la atención lo que ocurrió recientemente con la pandemia de la COVID, que como ustedes pudieron ver, el diagnóstico de las personas era, se daba por cualquier medio. Es decir, uno de los últimos famosos fue el presidente Biden, ¿verdad? Que dijeron, que lo diagnosticaron. Yo nunca había visto eso. Es decir, uno de los grandes, digamos, de las ganancias que tuvimos en VIH fue que el tema de la confidencialidad lo pusimos como un tema puntual y de exigencia, dadas las condiciones a las que las personas se exponían si el diagnóstico era revelado. Una cosa que en el COVID fue asombrosa es que esto todo el mundo lo sabía. Y además los medios lo decían, no había ningún respeto por ese principio ético del secreto profesional. Es decir, como yo lo he revisado, como una seria regresión. Otro tema que a mí me parece que es bastante peliagudo para las medidas es la localización de contactos. En un escenario donde la gente no tiene, ya esto es tradicional con las ITS, mucha confianza en los funcionarios de la salud pública, en especial de aquellos que trabajan con los temas de las enfermedades de transmisión sexual, resulta bastante complicado este tema. Yo escuché en las presentaciones que ha habido una búsqueda activa en algunos países, incluso las organizaciones no gubernamentales en algunos países de América Latina apoyaron en mucho a los programas nacionales de SIDA para búsqueda activa y diagnóstico de VIH. Sin embargo, la localización de contacto es un tema delicado que confronta incluso la intimidad de la persona y a revelar datos de otros que podrían ser complicados manejar. En el tema de la difusión de información objetiva para la prevención, profilaxis y atención integral, a mí me parece que corresponde a las autoridades sanitarias y a sus redes públicas y privadas difundir esta información que por lo general en anteriores crisis no ha tenido muy buen resultado. Bien como lo mencionó Patricia, nosotros vivimos un escenario donde todavía en este país, a más de no sé cuántos años de vivir con VIH, más de 30, nosotros nunca hemos tenido aquí lo que llaman campañas de prevención de VIH, ni focalizada mucho menos a población vulnerable. Entonces nosotros estamos frente a una obligación, que incluso es una obligación constitucional para el sector salud y para el Estado, que la verdad es que se ha cumplido de una manera errática o son erráticas y no son equitativas, como se lo mencionaba, y que por lo general ocurren en los inicios o en los brotes. Aquí entiendo brotes como inicio, ¿no? En el tema, por ejemplo, del aislamiento, cuarentena, se han recomendado, ya lo mencionaba Patricia también, los 21 días, y de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud puede ocurrir en los servicios de salud o en la casa. Dado la permanente crisis del sector salud, es recomendado que las autoridades sanitarias se preparen para recomendar y dar un adecuado seguimiento a los enfermos en sus hogares. Es decir, porque a veces resulta como ideal o no muy real pensar que en una situación de crisis como la que se vive aquí en Venezuela, nosotros podamos atender y hospitalizar a personas afectadas en situaciones, bueno, debe ser en situaciones en situaciones críticas, pero que una gran alternativa podría ser incluso esas recomendaciones recientes de la OPS para el aislamiento en los hogares,
que creo que este tema del aislamiento o la cuarentena me trae a mí la necesidad de pensar de que eso se va a dar en nuestro país, por ejemplo, de acuerdo a unas características específicas que aquí existen. Es decir, no es para olvidar, y que lo puedan confirmar los colegas que están participando, que los aislamientos por COVID y las cuarentenas que se aplicaron en Venezuela fueron particularmente indignas y trataron a la gente de una manera bastante violatoria de la ética y de los derechos humanos. Una cosa interesante también que me parece que es ese conflicto de identificar a los vulnerabilizados. Se presenta cuando no queremos mencionarlos, porque ya hay muchas quejas en los chats y en lo que estamos compartiendo que se menciona, porque, bueno, parece que hay molestia o hay reticencia a compartir quiénes son los más afectados, pero si no se mencionan también tenemos un problema de que se invisibilizan. Entonces estamos actualmente en ese debate, ¿no? Para el acceso a la prevención, la atención y las vacunas, y eso no es nada nuevo, eso también ha ocurrido en otras epidemias. Por ejemplo, en el protocolo del Ministerio de Salud, que está publicado en la página web, no se hace mención a los HCH, por ejemplo, ni a esa población, quizás porque desde el punto de vista epidemiológico no tienen la información de cómo se ha comportado la epidemia en determinados grupos, pero sí a los inmunosuprimidos, pero no hace mención específica a las personas con VIH, ¿no? Que en su mayoría no tienen acceso a una medicación adecuada. Entonces ahora tenemos una preocupación adicional, que por una deficiencia del sistema de salud en el acceso universal a los tratamientos antirretrovirales, ahora tenemos una población expuesta a gran riesgo de tener un curso de infección que pudiera ser bastante complicado. En el tema de la participación de las comunidades, bueno, quizás ustedes conocen un poco la situación como aquí en Venezuela. Aquí a las comunidades, a menos que no sean las que están afiliadas al partido de gobierno, no se reconoce esa participación y está muy disminuida y no entendida dentro de la gestión como un aliado. Por tanto, vemos con mucho desaliento que la participación en este brote epidémico se incorpore sin componentes políticos partidistas que la cegan. Es decir, creo que hay, aparte de todos los desafíos que tenemos en relación a la prestación de los servicios, la prevención, hay otros desafíos que podríamos llamar políticos sociales que también van a afectar la respuesta. Entonces, yo me puse a hacer aquí una reflexión sobre cómo conciliar esos derechos individuales y colectivos con las medidas sanitarias a tomar y esas medidas sanitarias a tomar en este contexto nuestro, en este trópico nuestro, candente y tropical, ¿no? Yo pienso que estamos, ese balance ético entre derechos humanos y las medidas sanitarias requieren de un liderazgo efectivo, un liderazgo que, como muchos saben, puede ser una aspiración, es aspiracional en este momento, y ese liderazgo tiene que tomar cartas en el conocimiento, en la investigación, en recursos adecuados, en fortalecer la ética en la prevención, profilaxis y prestación de los servicios, y en el fomento eficiente de la cooperación. Ese liderazgo efectivo, otro aspecto del balance, es brindar servicios eficientes y equitativos. Es decir, si estamos en un escenario en que la prestación de los servicios de la salud pública, por ejemplo, yo estaba escuchando el otro día lo que pasa con los pacientes que sufren tuberculosis y tienen que ir a buscar su medicación al servicio. Es decir, deben ir todos los días en una ciudad donde no hay transporte público. Deben ir todos los días en una ciudad donde la gente no tiene garantizado la alimentación. Entonces es como un poco aspiracional pretender que con lo que tenemos podamos poder apoyar a las personas, ¿no? Hay otra cosa importante que es el fomento de la confianza de parte de la ciudadanía en los objetivos de la salud pública. Es decir, un gran desafío es que la gente no confía. Nosotros acabamos de terminar no lo terminamos, lo estamos todavía haciendo,
una pequeña encuesta rápida entre 114 personas que han respondido hasta ahora, de personas que viven con VIH, de HSH, personas trans y bisexuales, sobre todo lo que es la viruela símica. Y una de las preguntas que están relacionadas es la confianza hacia las instituciones de salud pública para resolver el problema. Y prácticamente el 99% de las personas respondió negativamente en relación a si tienen confianza a cómo es la respuesta de la salud pública. Y otro tema que tiene que ver con el balance ético es promover la participación de la comunidad en la prevención. En relación a las orientaciones a los diversos actores, yo creo que el Ministerio de Salud, por ejemplo, y sin arrogancia, pero como, bueno, aquí como un ser humano que tiene derecho a decir cosas, pues vamos a llamarlo así. Uno debe transversalizar los derechos humanos y la ética en todas las intervenciones. Es decir, esos documentos que están colgados en la página web del ministerio son documentos desde el punto de vista técnico, que no tienen ningún sentido humano de la epidemia, te lo voy a decir. Debe haber una información oportuna y objetiva, debe asignar recursos suficientes, deben promover y fortalecer la participación de las comunidades y organizar los servicios para una atención digna y equitativa. Es decir, no es lo mismo atender mujeres embarazadas que atender hombres gay con múltiples parejas o migrantes gay con múltiples parejas. En el caso de los trabajadores de salud y de los gremios, yo diría que es importante que observen la deontología médica, que continúen brindando conocimiento y fortalezcan la investigación. En relación a otros actores, como la academia, por ejemplo, creo que tienen un rol bastante importante en promover el conocimiento, fortalecer alianzas estratégicas y fomentar las recomendaciones internacionales. En cuanto a las comunidades, tenemos que incidir por recursos de todo tipo, observar el cumplimiento de las recomendaciones internacionales en la prestación de los servicios y la prevención, promover la dignidad de las personas y el respeto de los derechos humanos, tanto en intervenciones de prevención y prestación de servicios, y promover la equidad en la prevención y la prestación de los servicios. Bueno, todo por ahora y pasamos a la discusión después. Gracias.